Bueno, nosotros somos el equipo que le tocó los conflictos que surgen en el gobierno federal y los grandes empresarios, especialmente durante el sexenio de 1970 a 1976. Los integrantes somos Marcela Armenta, Roxana Mantilla y Daniela Anaya. El presidente Luis Echeverría Álvarez nació el 17 de enero de 1922. Luis Echeverría Álvarez es un político y abogado mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional y presidente de México del 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Empresarios y gobierno, historias de amor y odio. Luis Echeverría, quien tomó la presidencia de la República en 1970, fue parte de esas corrientes. Su gobierno tuvo una fuerte tendencia estatista que asumía que era indispensable una mayor participación del Estado en la economía, a una costa de los espacios del sector privado y de la estabilidad del sistema económico nacional. Se gestó así una nueva política económica que generó un enorme déficit en las finanzas públicas y prejuicio de la primera gran ruptura entre el sector privado y el gobierno. Uno de los protagonistas fundamentales de esta ruptura fue el Grupo Monterrey, que a lo largo de varias décadas logró consolidarse como un actor económico clave del país. Los empresarios regiomontanos encabezaron las rupturas en el gobierno de Echeverría, sobre todo después del asesinato en un intento de secuestro de Eugenio Garza Seda, uno de sus partícipes más connotados. En este contexto se fundó el Consejo Coordinador Empresarial. El desorden económico produjo por las políticas de Echeverría dio lugar a la primera gran crisis financiera al final de 1976, cuando terminó 22 años de estabilidad del tipo de cambio. El sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Modelo de desarrollo. El desarrollo estabilizador compartido. Crecimiento económico, solidez, realiza fuertes monetaria, crisis del modelo solvencia del desarrollo, criterio y estabilidad, además de solidez política. Se originó en las grandes ciudades, llegando a desigualdades de madurez como económicas, que el sistema se manifiesta en la capital con un nivel regional. Desarrollo compartido, una nueva estrategia económica que denominó desarrollo compartido. La estabilidad de los procesos y el mejor tipo de cambio distribuido del ingreso mantenía el crecimiento económico al invertir a los anteriores de la educación, gobiernos de salud y vivienda. El gasto publicarios, los representantes caracterizaban por el halconolazo de 1971. Gran devaluación fue excedente. Aquí, como se puede ver, tenemos el modelo del desarrollo estabilizador, que es crecimiento económico sólido
solidez monetaria, solvencia crédica y además solidez política. Aquí había llegado a su madurez un sistema capitalista con predominio industrial y un sector monopolístico y de Estado. Y al otro lado podemos ver el modelo del desarrollo compartido, el cual realiza fuentes críticas del modelo del desarrollo estabilizador y se originó por las grandes desigualdades económicas que se manifiestan en los niveles regionales. El desarrollo compartido viene siendo una economía que denomina el desarrollo compartido. La estabilidad del proceso y del tipo de cambio, mejor distribuido del ingreso, mantener el conocimiento económico de los anteriores gobiernos, al invertir también en la educación y en la salud de la vivienda. Dando prioridades a la clase media como siempre. Su gobierno también fue caracterizado por guardillas urbanas y rurales. Esto se dio en 1976, se dio una gran devaluación. Y aquí nos dice que el gasto público pues fue excedido mucho. Crecimiento y desarrollo. Aquí, como se puede ver, tenemos una pequeña línea del tiempo de lo que se hizo durante el desarrollo compartido de Luis Echeverría, que viene siendo el 60% de la población mexicana vive en poblaciones urbanas, 40% de la población industrial proviene de empresas transnacionales. También guardilla de partido de los pueblos hizo Lucio Cabañas. Se realiza la nacionalización del cobre, se impulsa el desarrollo de los ejidos colectivos y el reparto masivo de tierras a los campesinos. También las políticas restrictivas adoptan en el comienzo del sexenio que se abocó a reducir el gasto público y ejercer un control sobre el sistema monetario y creditario. Durante su manifestación en Coco de Santo Tomás, recordando el movimiento universitario y la catástrofe de Tlatelolco, infiltrados denominados halcones atacaron a los estudiantes y una nueva tragedia se realiza. Se incrementa el presupuesto de la UNAM en un 1,688%. El sector burocrático aumenta 600,000 a 2.2 millones de cargos de 1976. Aquí podemos ver otra línea del tiempo de 1973 a 1976. Los países productivos de petróleo de Medio Oriente aumentan el precio del barril de crudo, generando una crisis energética. Crudo aquí se le conoce como, pues viene siendo el material que se vende para hacer el petróleo. Creación de la UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana. Crisis petrolera. La OPEP aumenta un 17% el precio del barril crudo. Se fundan los bancos de crédito rural para la creación del Banco Nacional de Crédito Rural. Tipo de cambio. Frontenta FMI interviene en la economía nacional. Firma un acuerdo de facilidad ampliada.
También aquí vemos otra parte más de 1976, que fue el 18% de los mexicanos analfabetas al- absolutos. Plan Nacional de Estudios para Adultos. Se dio el Plan Nacional de Estudios para Adultos. También se evalúa el peso en un 58% del 12 pesos, 12.50 pesos a 19 pesos. Esto ocasiona una nueva intervención del FMI por medio de la firma de acuerdos de facilidad ampliada para adoptar un régimen de políticas económicas. Al igual, la Ley Orgánica de la Administración Pública defiende en las entidades centralizadas y paraestatales. Existió conocimiento económico sin desarrollo. El saldo fue la crisis económica y una experiencia amarga para la economía del país. Conflictos sociales. Debido a las políticas centralistas impulsadas por la administración de Luis Echeverría y posteriormente por el conflicto ocasionado por la política de distensión social, apertura democrática posterior a los sucesos de 1968, los grupos empresariales comenzaron a ver con recelo la intervención del Estado, que así continuaba siendo su principal promotor en las finanzas privadas. Esto llegaría a ser patente a medida que se radicalizaba la oposición del Grupo Monterrey a las políticas del Ejecutivo, para finalmente culminar con la nacionalización de la banca y ruptura política entre los gobiernos y los empresarios. Como era de esperarse, hubo un descontento por parte de los empresarios del norte del país, en especial de los de Nuevo León y Chihuahua, en el sentido de que era bastante injusta la repartición de recursos entre los diferentes estados del país por el gobierno centralista. Dicho grupo de empresarios, quienes estaban dirigidos por Eugenio Garza Sada, se cree que tenían en mente fomentar una posible separación entre los estados del norte. Dadas las injustas condiciones en las que se daba el reparto de los recursos debido a que las empresas del grupo que dirigía producían casi el 15% del PIB. Los 5 meses finales de 1976. Los últimos años del gobierno de Luis Echeverría son decisivos porque representan la culminación de todo un proceso político y porque en el curso de este año estallaron diversas contradicciones que siguen pesando y determinando la presente coyuntura. Las tímidas reformas económicas del sexenio echeverrista no llegaron a fundar una nueva estrategia de desarrollo. Durante esos 6 años, en cambio, se profundizó una crisis abierta que cabe difundir tanto a la maduración de las contradicciones del desarrollo estabilizador como a las repercusiones internas del deterioro de los desequilibrios de la economía norteamericana. Sin embargo, el hecho que afectó más dramáticamente la economía mexicana fue la crisis de confianza que en 1976 manifestaron las fuentes internacionales de financiamiento y que culminó con la devaluación del peso, el descenso brutal de las tasas de crecimiento económico, el estancamiento de la economía y la aceleración de un proceso inflacionario como no conocía México desde 1954. La crisis de confianza. La crisis de confianza en 1976 tuvo también manifestaciones de origen interno, pero el factor que la desencadenó fueron las presiones de las instituciones financieras internacionales y en particular del FMI para rectificar la política económica del gobierno como condición para mantener la confianza. Las presiones tocaban el punto más vulnerable de la política económica gubernamental, su creciente dependencia del financiamiento internacional. El año que Luis Echeverría llegó a la presidencia, la deuda pública externa que debía pagarse en un plazo mayor de un año era de 3.762.4 millones de dólares.
Al final del sexenio era de 15.923.4 millones, sin contar los 3.676.8 millones de dólares que debían pagarse a corto plazo. Es decir, la deuda se había multiplicado 4 veces. El fuerte aumento de la deuda externa a plazo mayor de un año mostró la vulnerabilidad del país ante el exterior. La magnitud del endeudamiento a corto plazo se tradujo a una crisis de confianza interna. Y gran parte de este tipo de empréstitos respondía a la necesidad de hacer frente a la salida de capitales que se presentó antes y después de la devaluación del peso, estimada a más de 4 millones de dólares. La crisis económica de 1976 también destruyó los principales soportes del desarrollo estabilizador, al devaluar la moneda, eliminar el tipo fijo de cambio y acelerar el proceso inflacionario. Pero la crisis no llegó a generar una alternativa, sino una serie de medidas para paliarla fundamentalmente a través de la disminución del gasto público, la contracción de los salarios y la retracción del crédito y de las inversiones. Así también, en 1976, el anunciado fin del desarrollo estabilizador era una realidad, pero no por los logros de lo que el gobierno llamaba desarrollo compartido, fórmula verbal que cubría los bandazos de una política económica cuyos principios permanecían inalterados. Crisis económica y pérdida de autonomía. Echeverría intentó fortalecer al Estado y ampliar su margen de acción, extendiendo sus bases sociales, pero al final del sexenio entregó un Estado a la defensiva, enfrentando a fuertes contradicciones en la cúspide y en base del sistema. En la cúspide logró unificar en su contra tanto la burguesía rural como la urbana, y a estas con las organizaciones representativas de las incorporaciones transnacionales. Ningún sexenio había alcanzado después de Cárdenas semejante grado de cohesión en esos sectores. El enfrentamiento se agudizó en 1576, fundamentalmente por la iniciativa de ley de asentamientos humanos, que integra regular el proceso de urbanización, limitando la especulación, pero sobre todo por la política agraria. La proliferación de invasores de tierras, muchas veces acompañadas de enfrentamientos entre las organizaciones campesinas y la expropiación de las tierras en el propio corazón de zonas como el Yaqui y el Mayo, donde se había desarrollado un próspero empresariado agrícola, provocaron una fuerte reacción no solo dentro de la burguesía rural, sino también en muchos sectores de la burguesía urbana, e incluso en los sectores medios. Se acusó al régimen entonces de violar la Constitución. Para amplios sectores de la burguesía, el gobierno de Echeverría había ido demasiado lejos en los ataques de la propiedad privada y vulneraba las bases mismas de la organización social. Otro hecho importante que marcó los últimos meses del gobierno de Echeverría fue su intervención en la cooperativa del periódico Excelsior, a través de asambleas manipuladas y la intimidación al cuerpo directo mediante grupos armados con el objetivo de que renunciara. Se terminó así con el único foro crítico que existía entre la gran prensa. Para el régimen, este acto implicó sacrificar ante la opinión pública y el exterior de uno de los aspectos más reales de la llamada apertura democrática, el respeto a la libertad de expresión. Populismo. ¿Qué es el populismo? El populismo es una adulteración de la democracia. Lo que el populista busca, al menos esa ha sido la experiencia latinoamericana, es establecer un vínculo directo con el pueblo, por encima, al margen, en contra de las instituciones, las libertades y las leyes. La iniciativa no parte del pueblo, sino del líder carismático, que define a él el pueblo como una amalgama social opuesta al no pueblo. El líder es el agente primordial del populismo. No hay populismo sin la figura del personaje providencial, que supuestamente resolverá de una buena vez y para siempre los problemas del pueblo. La cara bonita del populismo.
Habrán observado como durante el sexenio de Luis Echeverría se hizo crecer artificialmente el poder adquisitivo del mencionado salario mínimo, llevándolo en su último año de gobierno en 1976 hasta un 31.6% en términos reales, por arriba del nivel más alto que había sido en 1970. Toda la clase trabajadora estaba feliz que importaba si se veía más alto, se veía más bajo los reservas internacionales y que importaba si el dólar se volvía más caro. Después de todo esto, ellos ni utilizaban los dólares. La fiesta era más grande, todo el mundo tenía dinero y eso era lo importante. Que la inflación ya golpeaba rumbo al infinito, pero no importaba si los salarios crecieron, pero muy por arriba de ella. Bueno, hagan de cuenta la fiesta de los viejecitos del Distrito Federal. Hoy todos ellos están súper felices. ¿A quién le importa de dónde va a salir el dinero para cubrir sus pensiones? Pues de hecho son pensiones universales. Si le preguntan ahora a cualquiera de ellos de dónde saldrá el dinero para cubrirlas en el futuro cuando cada vez haya más y más viejecitos, indiscriminadamente escucharás: no sean aguafiestas, por favor. Esto es apenas el principio de las muchas cosas buenas que están por llegar. Esa es la parte bonita del populismo. Esa es la fiesta. Por desgracia, la riqueza de un país no se incrementa por decreto. La riqueza de un país se forja con trabajo continuo y con programas inteligentes de gobierno. No debemos engañarnos. No se puede repartir lo que aún no se tiene. Y la cara fea del populismo. El crecimiento desproporcionado de la inflación acabó con la celebración. Todavía López Portillo intentó continuar la fiesta populista, pero acabó por explotarte en 1982, cuando la crisis nuevamente nos alcanzó. Al final de su sexenio, que el salario mínimo 31.6% arriba de la inflación que dejó el populista Echeverría, no solamente se perdió, sino que ya estaba por primera vez en más de 30 años 11.37% por debajo del crecimiento de la inflación. Ese era apenas el inicio de la parte fea del populismo. Nos faltaba ver cómo aquella orgía de gastos desenfrenada le habría explotado a de la Madrid, y aún cuando él no la quería ver así, el país se deshizo entre sus manos. No era su culpa directamente. Dos gobiernos populistas nos habían llevado al extremo. Ahora no era tiempo de pagar los gastos por la fiesta. Vea nuevamente la tabla para finales del sexenio de la Madrid. En 1988, el salario mínimo había perdido el 48.87% de su poder adquisitivo. Irremisiblemente se había quedado por detrás de la inflación. Esa es la cara fea del populismo, saber quién tuvo que pagar por la fiesta. La caída del poder adquisitivo siguió y siguió. Salinas no la pudo parar y una nueva crisis le explotó a Cedillo en 1994. Hoy el salario mínimo de 2005 no compra arriba del 31% de lo que comprobaba en 1970, pues ha perdido el 69% de su poder adquisitivo con respecto a 1970. Esa es la justicia social que merece nuestra clase más pobre. El populismo así es, y lo conocemos muy bien a través de sus efectos. Al igual que una vez aprendí que con la electricidad que tanto significó en mi vida, sucede lo mismo. Pero hay algo más que lo define. El populismo, al igual que la electricidad, son en verdad peligrosos. No cabe duda, deben ser manejados con excepcional cuidado y extremo respeto. El 2 de octubre de 1968, la conocida matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México se suscribió una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal combinación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetradores desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año.
Caracterizados por la detención masiva, arbitraria e ilegales que se realizaban durante ese periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han clasificado los sobrevivientes de ese movimiento, quienes exigen que a los responsables se les juzgue por el genocidio. La masacre fue cometida por el propio ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia. En contra de una manifestación pacífica, la presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. El movimiento estudiantil de 1968 tuvo también carácter social, ya que además de participar los estudiantes universitarios de las preparatorias y vocacionales, entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Los terribles hechos ocurrieron en Tlatelolco, opacaron la política oficial de promoción internacional de nuestro país a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte universal. Pues por primera vez en la historia, una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. En contraste, esa época ya es recordada como la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Aquel día miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, a donde arribó también el ejército por el pretexto de vigilar la seguridad. Ante el temor de cualquier disputa o riña, los miembros del Batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse entre sí. Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los órdenes del movimiento y varios periodistas. Ese día los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran consecuencia de eventos violatorios de los derechos humanos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas desde el inicio de la protesta estudiantil, particularmente en respuesta a la ocupación militar y policial de planteles escolares bajo la justificación que encontraban en la riña entre alumnos de la Vocacional 5 y la preparatoria particular Isaac Ocheterena, el 23 de junio de 1968. Las demandas que se expusieron ese 2 de octubre fueron bastantes. Y el juicio a Luis Echeverría, por último, uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de México está relacionado con los acontecimientos de 1968 y 1971. Entonces han pasado más de 30 años y pocos esfuerzos se han hecho para darle claridad a estos asuntos. Sin embargo, la administración del presidente Fox retomó este delicado tema y estableció una fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado. A partir de ese momento, solo en 2 ocasiones los eventos del 68 y 71 han tenido una fuerte presencia en los medios de comunicación. La primera tuvo lugar el mes de julio de 2002, cuando el expresidente Luis Echeverría compareció como indiciado ante la Fiscalía Especial, y la segunda está siendo presenciada actualmente con motivo de la entrega de la investigación sobre la matanza de estudiantes registrados el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México. En aquella primera ocasión, Parametría presentó los resultados en su encuesta Omnibus sobre movimientos sociales del pasado, y hoy, 2 años después, se expone nuevamente la información, pero complementada con datos de nuestra reciente encuesta nacional en vivienda. Los conocimientos de los eventos del 68 y 71. El nivel de conocimiento de lo sucedido el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 prácticamente no ha cambiado en estos 2 años. No obstante, se apreció una diferencia significativa entre estos 2 eventos, mientras que el movimiento del 68 es conocido por 6 de cada 10 personas.
Los acontecimientos ocurridos en 1971 apenas son conocidos por una tercera parte de la población de México. Esto nos habla del diferente impacto que han tenido la sociedad mexicana en ambos sucesos, dejando al parecer una huella más profunda que aquella tarde del octubre. Y eso sería todo, y gracias por su atención.